Hola, bienvenidos a mi canal de tutoriales de mecánica vectorial para ingenieros. Hoy vamos a la presentación 26 y hablaremos del centro de gravedad de un cuerpo y de centroide de áreas. Acá tenemos un cuerpo sólido plano y a este cuerpo sólido plano que está en un plano horizontal le colocaremos unos ejes perpendiculares X, Y y Z. Como podemos ver, el eje Z acá es vertical y X y Y son horizontales, lo que implica que como ese cuerpo está en un plano horizontal, la superficie de ese cuerpo está en un plano horizontal, entonces si miráramos ese cuerpo desde la punta del eje Z, solamente vamos a ver los ejes X y Z se vería como un punto, ¿verdad? Si lo queremos ver así. Entonces aquí colocamos una pequeña parte del cuerpo, una partícula del cuerpo, y esa partícula que hemos colocado ahí tiene unas coordenadas X y Y, es decir, una distancia X medida desde el eje Y una distancia Y medida desde el eje X, ambas son perpendiculares. Y esa partícula tiene un peso que es un peso delta W, es decir, el peso de una partícula del cuerpo, de un pedazo o una porción del cuerpo. Bien, sabemos entonces, aquí tenemos que el espesor del cuerpo es T. Veamos ahora, todo cuerpo sólido está compuesto por un número determinado de partículas, cada una con un peso propio delta W, donde el peso total del cuerpo no es más que la suma de los pesos de todas las partículas. Bien, entonces si dibujamos nuevamente el cuerpo, pero esta vez vamos a ubicar un punto que llamamos el centro de gravedad del cuerpo, y ese punto tiene unas coordenadas X barra y Y barra, es decir, que es un punto muy específico del cuerpo, mientras la partícula que está a la izquierda es una partícula cualquiera de muchas partículas que hay en todo el cuerpo. Muchas partículas, esta es una cuyas coordenadas varían según su posición. Sin embargo, este punto que tenemos acá a la derecha, que se llama el centro de gravedad del cuerpo, es única, es un punto único del cuerpo, es un punto a través del cual, si nosotros tomáramos o colgáramos ese cuerpo con un hilo desde ese punto, ese cuerpo se mantendrá estable, es decir, no girará hacia ninguna parte y se mantendrá en equilibrio. Eso quiere decir que la sumatoria de todos los momentos en todas las direcciones desde ese punto, esa sumatoria sería 0, lo que implica que el cuerpo no giraría a ninguna parte, y eso es lo que se conoce como el centro de gravedad del cuerpo, donde se debiera estar concentrando el peso total del cuerpo. Es decir, que ese peso total del cuerpo tiene un punto que es el centro de gravedad, cuyas coordenadas con respecto a los ejes que tenemos acá, X, Y, es constante, no es variable, es única, ¿no? Mientras que cada partícula tiene sus propias coordenadas X y Y. Entonces decimos que si nosotros sumamos todos los pesos de todas las partículas, sería delta W1 más delta W2 más delta W3 hasta alcanzar delta Wn. Tendríamos el peso total del cuerpo que vemos a la derecha. Entonces se obtiene que W es igual a la suma de todos los delta W del cuerpo. Veamos ahora, vamos a pasar y vamos a ver lo que es la sumatoria de momentos alrededor de los ejes X y Y. Bien, veamos que si nosotros sumamos momentos alrededor del eje Y, es decir, que las distancias perpendiculares desde el eje Y hasta el peso sería X. En este caso, el peso total tendría una distancia X barra perpendicular a la fuerza, al peso, medida desde el eje
Y. Y también, si hallamos el momento alrededor del eje X, tenemos que hay una distancia perpendicular a la fuerza que es Y barra. En una partícula, por ejemplo, aquí sería X, el X de cada una de las partículas, y su Y también serían independientes. Entonces, fíjense bien, el momento total alrededor del eje Y, sería la distancia perpendicular, que es X barra, por el peso total W. Ese sería el momento total medido desde el eje Y, o sea, girando alrededor del eje Y, W, como hemos dicho, X barra, que es la distancia centroidal, por el peso total. No sería más que la suma de todos los pesos que vemos acá, X1 por el delta W1, más X2 por el delta W2, más X3 por el delta W3, hasta alcanzar Xn por delta Wn. Entonces, el momento total que se produce alrededor del eje Y sería la distancia perpendicular, que es X barra, que es la distancia centroidal desde el eje Y, por el peso total. No es más que la suma de los momentos de todos los X por cada delta W. Vamos a ver qué pasa cuando sumamos un momento alrededor del eje X. Veremos que alrededor del eje X la distancia perpendicular es Y, desde el eje X hasta la fuerza. Entonces tendríamos un momento total alrededor del eje X, que sería la distancia total, o la distancia centroidal, que es Y barra, por el W total, que sería igual a los Y1, o al Y1 por delta W1, más Y2 por delta W2, más Y3 por delta W3, hasta alcanzar Yn por delta Wn. Y eso constituiría el momento total alrededor del eje X, que sería Y barra por W, igual a la sumatoria de todos los Y por cada delta W. Y obtenemos entonces estas fórmulas que tenemos acá, que fueron las que tuvimos anteriormente. Ahora veamos si el material que constituye el cuerpo es homogéneo, es decir, que el peso específico PE es constante y que también el espesor T lo es, ¿verdad? Entonces las ecuaciones que tenemos en este recuadro a la izquierda serían como sigue. Vamos a ver. Primero debemos decir que el peso específico no es más que el peso sobre el volumen de un material o de un cuerpo, peso sobre volumen. Y el peso entonces sería igual a peso específico por volumen. Si despejamos el peso, sería peso específico por volumen. Pero ¿quién es el volumen? Bueno, el volumen es el área por el espesor. El área total, como el espesor es constante, el área multiplicado por el espesor sería el volumen, ¿verdad? Entonces veamos aquí a la izquierda que PE significa peso específico, W es el peso, B es volumen, A es área y T es el espesor. Entonces, si nosotros sustituimos en la ecuación de la izquierda, sustituimos el volumen, sería entonces el peso igual a peso específico por área por el espesor, que sería el volumen, ¿no? Entonces, si utilizamos la ecuación que tenemos acá en el recuadro, decimos que W es igual a la sumatoria de todos los delta W. Pero eso sería como decir que el peso, que ya definimos a la derecha, aquí sería PE por área por el espesor. Pero cuando se refiere al delta W, sería PE por el delta área por T. Fíjense que aquí hay una diferencia en que al lado izquierdo está el área total y al lado derecho hay un delta área, porque es una suma de delta W y cada delta W tiene una pequeña área que sería delta área. Pero fíjense que el peso específico y el espesor son constantes, es decir, son lo mismo para el todo como para la parte.
Lo único que varía aquí es que hay un delta área que no es el peso, no es el área total, lo demás es constante. Entonces, si nosotros separamos acá a lo que es constante, que es el peso específico, que es homogéneo, es constante, y también a t lo separamos acá en un paréntesis, tanto a la izquierda como a la derecha, vamos a ver entonces que PE por T es lo mismo en ambos lados. Entonces, fíjense que en la sumatoria PE y T son constantes, por lo tanto podemos sacarla de la sumatoria y decir o presentar la ecuación como la vemos aquí. De manera que si yo trazo aquí una línea roja, que lo que implica que si yo divido ambos lados de la ecuación por PE por T, se elimina de la ecuación y queda que el área que queda acá del lado izquierdo es igual a la sumatoria de todos los delta área, como se ve en el recuadro del área. Área igual a la sumatoria de todos los delta área, lo que quiere decir que de la ecuación original, que era W igual a la sumatoria de todos los delta W, se ha sustituido W por área. Es la misma ecuación, pero arriba se refiere al peso y aquí en el recuadro azul se refiere a las áreas. Y de la misma manera que yo tengo esta ecuación del área, también lo tengo para las demás ecuaciones, porque el área sustituyó a el peso. De manera que la segunda ecuación que dice aquí que x barra por W igual a la sumatoria de x por todos los delta W se sustituye por x barra por área igual a la sumatoria de todos los x por cada delta área, y lo mismo para y barra por área igual a la sumatoria de todos los y por delta área, que sustituye la tercera ecuación que tenemos en el recuadro superior. Bien, entonces ya con estas tres ecuaciones vamos a ver qué hacemos con ellas. Aquí tenemos entonces que este es el área total del cuerpo, que sería la suma de todos los delta área. También tenemos que el x barra por área igual a la sumatoria de todos los x por delta área es lo que se conoce como el primer momento de área respecto al eje Y, que sería QY. Es decir, que alrededor del eje Y, como vimos anteriormente, las distancias perpendiculares a la fuerza o al peso serían en la dirección X. Es decir, que el primer momento de área alrededor del eje Y es igual a x barra por área, y también es igual a la sumatoria de todos los x por delta área. También tenemos que la tercera ecuación, que y barra por área igual a la sumatoria de todos los y por delta área, sería el primer momento de área alrededor del eje X. Y recuerden que alrededor del eje X las distancias que producen el momento son en la dirección Y. ¿Bien? Entonces aquí tenemos el primer momento de área respecto al eje Y. Ahora, ¿para qué necesitamos estas tres ecuaciones? Bueno, necesitamos para hallar las coordenadas del centroide del área A, que serían x barra y y barra. Son las coordenadas del centroide del área. De manera que si nosotros si despejamos de la segunda ecuación a x barra, solamente tenemos que pasar dividiendo el área hacia el lado derecho, y lo mismo en la tercera ecuación, pasamos dividiendo el área hacia el lado derecho y tenemos despejadas las dos coordenadas del centroide del área A. Fíjense bien que x barra es lo mismo que el QY que vemos arriba dividido por el área, y el y barra es el QX dividido por el área. Y esto se conoce como la coordenada x barra y y barra del centroide del área A. Fíjense, hasta aquí hemos completado todo lo referente para la determinación del centroide de un área determinada.
Y con esto terminamos. Hasta una próxima ocasión en que volveremos a encontrarnos. Hasta luego y gracias.